Hola, ¿cómo están? Feliz y bendecido domingo, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, acá en casa, esperando la lluvia, estoy como un poco enojada porque, nada, saben que hoy hubiese sido el cuarto encuentro del planetario, que por una cuestión climatológica no se pudo hacer. Está feo, sí, puede ser que en cualquier momento se largue a llover, pero por ahora no llovió. Y estoy enojada porque la moraleja, la enseñanza o el aprendizaje que siento yo, Débora, es que una vez más nos guiamos por la Matrix. En este caso, el servicio meteorológico, que no siempre es tan certero, ¿no? Sé que en cualquier momento puede ser que se largue a llover, pero por ahora no llovió, ni ayer ni hoy. Entonces nada, quería expresarme porque estoy con un enojo ahí contenido, porque ahora estaríamos compartiéndonos en el planetario y estoy acá en casa, que de todos modos lo disfruto, pero bueno, la verdad que tenía muchísimas ganas de ese encuentro. Sé que va a ser más adelante, que todo es correcto y perfecto, lo comprendo. Pero bueno, me da esa cosita de enojo de decir, nada, seguimos, ¿no?, dependiendo de un servicio de la Matrix, cuando en realidad yo sentía que no se tenía que suspender y teníamos que ir. Y bueno, si se largaba a llover nos íbamos, pero teníamos que hacer el intento. Ese era mi sentir. Pero bueno, tengo un ratito antes de tener visitas acá en casa, de leerles un poquito. Voy a continuar con la lectura de La enfermedad como camino, un método para el descubrimiento profundo de las enfermedades. Ayer a la noche leí 2 capítulos súper interesantes que si no los escuchaste te invito a hacerlo. Uno hablando sobre la sexualidad y el embarazo y otro sobre corazón y circulación. La verdad que estuvieron por demás interesantes. Se puede ayudar a muchas personas simplemente compartiendo ese video. No solamente el de esos 2 capítulos, sino todos en sí los de síntomas. Recuerden que en descripciones yo dejo las preguntas que nos podemos hacer si estamos pasando por algunos de esos síntomas a nivel físico, para, bueno, justamente encontrar el motivo por el cual se está manifestando eso en nuestro cuerpo. Voy a dejar acá el título para quienes entren luego. ¿Cómo están? Muchísimas gracias a los que se conectan ahora, a los que lo van a ver después. Ahí lo vi a Cristian, Carmen, Conciencia del Alma, Citán, Marta, Viviana. Bueno, muchas gracias a los que lo van a ver ahora y a los que lo van a ver luego. Voy a leer solamente un capítulo, es un poquito largo, por eso voy a leer uno solo. Y es el capítulo número 11, que es el aparato locomotor y los nervios. Dice así: cuando hablamos de la postura de una persona, por esta sola palabra, no está claro si nos referimos a lo corporal o a lo moral. De todos modos, esta ambivalencia semántica no da lugar a confusión, puesto que la postura exterior es reflejo de la interior. Lo interno siempre refleja en lo externo. Así hablamos, por ejemplo, de una persona recta, casi siempre sin darnos cuenta de que la palabra rectitud describe una postura corporal que ha tenido importancia capital en la historia de la humanidad. Un animal no puede ser recto porque todavía no se ha erguido. En tiempos remotos, el ser humano dio el trascendental paso de erguirse y dirigió su mirada hacia arriba, al cielo. Así, consiguió la oportunidad de convertirse en Dios y al mismo tiempo desafió el peligro de creerse Dios. El peligro y la oportunidad del acto de erguirse se refleja también en el plano corporal. Las partes blandas del cuerpo, que los cuadrúpedos mantienen bien protegidas, en el hombre están expuestas. Esta falta de protección y mayor vulnerabilidad lleva aparejada la virtud polar de mayor apertura y receptividad. Es la columna vertebral lo que nos permite mantener la postura erguida. Da al ser humano verticalidad, movilidad, equilibrio y flexibilidad. Tiene forma de S doble y actúa por el principio de amortiguador. La polaridad de vértebras duras y discos blandos le da movilidad y flexibilidad.
Decíamos que la postura interna y la postura externa se corresponden y que esta analogía se expresa en muchas frases hechas. Hay personas rectas y derechas, y también las hay que se doblegan con facilidad. Conocemos a gente rígida e inflexible y a los que se arrastran fácilmente. A más de uno le falta rectitud. Pero también se puede tratar de modificar artificialmente la firmeza externa a fin de simular una firmeza interna. Por eso el padre dice al hijo: ponte derecho, o ¿es que no puedes erguir la espalda? Y así se entra en el juego de la hipocresía. Después es el ejército el que ordena a sus soldados: firmes. Aquí la situación se hace grotesca. El soldado tiene que erguir el cuerpo, pero interiormente debe doblegarse. Desde siempre, el ejército se ha empeñado en cultivar la firmeza externa, a pesar de que desde el punto de vista estratégico es sencillamente una idiotez. Durante el combate de nada sirve marcar el paso ni cuadrarse. Se necesita cultivar la firmeza externa únicamente para deshacer la correspondencia natural entre la firmeza interna y la externa. La inestabilidad interna de los soldados aflora en el tiempo libre, después de una victoria y en ocasiones parecidas. Los guerrilleros no tienen esa actitud marcial, pero poseen una identificación interna con su misión. La efectividad aumenta considerablemente con la firmeza interior y disminuye con la simulación de una firmeza artificial. Comparemos la rígida actitud de un soldado que permanece con todas sus articulaciones bien rígidas con la del vaquero, que nunca sacrifica su libertad de movimiento bloqueándose las articulaciones. Esa actitud abierta en la que el individuo se sitúa es su propio centro. La encontramos también en el Tai Chi. Toda postura que no refleja la esencia interior de una persona nos parece forzada. Por otra parte, por su postura natural podemos reconocer a una persona. Si la enfermedad obliga al individuo a adoptar una postura determinada que voluntariamente nunca asumiría, la postura revela una actitud interna que no ha sido vivida. Nos indica contra qué se revela el individuo. Al observar a una persona, hemos de distinguir si se identifica con su postura externa o si tiene que adoptar una postura forzada. En el primer caso, la postura refleja su identidad consciente. En el segundo, en la rigidez de la postura se manifiesta una zona de sombra que él no acepta voluntariamente. Así, la persona que va por el mundo erguida con la frente alta muestra cierta inabordabilidad, orgullo, altivez y rectitud. Esta persona podrá, pues, identificarse perfectamente con todas estas cualidades. Nunca las negaría. Algo muy distinto ocurre, por ejemplo, con el mal de Betereu, con la típica forma de tallo de bambú de la columna vertebral. Aquí se somatiza un egocentrismo no asumido conscientemente por el paciente y una inflexibilidad no reconocida. En el morbus Bechterew, con el tiempo, la columna vertebral se calcifica de arriba abajo, la espalda se pone rígida y la cabeza se inclina hacia adelante, ya que la sinuosidad de la columna vertebral en forma de S ha sido eliminada o invertida. El paciente no tendrá más remedio que adquirir lo rígido e inflexible que es en realidad. Análoga problemática se expresa con la desviación de la columna. En la jiba se manifiesta una humildad no asumida. Lumbago y ciática. Con la presión, los discos de cartílagos situados entre las vértebras, especialmente los de la zona lumbar, son desplazados lateralmente y comprimen nervios provocando distintos dolores como ciática, lumbago, etc. El problema que revela este síntoma es la sobrecarga. Quien toma mucho sobre sus hombros y no se da cuenta de este exceso, siente esta presión en el cuerpo en forma de dolor de espalda. El dolor obliga al individuo a descansar,
ya que todo movimiento, toda actividad, causa dolor. Muchos tratan de eliminar esta justa regulación con analgésicos a fin de proseguir sus habituales actividades sin obstáculos. Pero lo que habría que hacer es aprovechar la oportunidad para reflexionar con calma sobre por qué se ha sobrecargado uno tanto para que la presión se haya hecho tan grande. Cargar demasiado revela afán de aparentar grandeza y laboriosidad a fin de compensar con los hechos un sentimiento de inferioridad. Detrás de las grandes hazañas siempre hay inseguridad y complejo de inferioridad. La persona que se ha encontrado a sí misma no tiene que demostrar nada, sino que puede limitarse a ser. Pero detrás de todos los grandes y pequeños hechos y gestas de la historia, siempre hay personas que fueron impulsadas a la grandeza externa por un sentimiento de inferioridad. Con sus actos, estas personas quieren demostrar algo al mundo, aunque en realidad nadie les exige ni espere de ellas tal demostración, excepto el propio sujeto. Siempre se quiere demostrar algo, pero la pregunta es, ¿el qué? Quien se esfuerza mucho debería preguntarse lo antes posible por qué lo hace, a fin de que el desengaño no sea muy grande. La persona que es sincera consigo misma hallará siempre la misma respuesta. ¿Para que me lo reconozcan, para que me quieran? Desde luego, el deseo de amor es la única motivación del esfuerzo que se conoce, pero este intento siempre fracasa, ya que este no es el camino para alcanzar el objetivo. Porque el amor es gratuito, el amor no se compra. Te querré si me das 1.000.000, o te querré si eres el mejor futbolista del mundo. Son frases absurdas. El secreto del amor precisamente es no imponer condiciones. El prototipo del amor lo encontramos, pues, en el amor materno. Objetivamente, un bebé solo representa para la madre molestias e incomodidades, pero a la madre no le parece así, porque ella quiere a su bebé. ¿Por qué? No tiene respuesta. Si la tuviera, no tendría amor. Todos los seres humanos, conscientes o inconscientemente, anhelan este amor puro e incondicional, que es solo mío y que no depende de cosas externas ni de grandes hazañas. Es complejo de inferioridad creer que la propia persona no puede ser admitida tal como es. Entonces el individuo trata de hacerse querer con su destreza, su laboriosidad, su riqueza, su fama, etc. Utiliza estas trivialidades del mundo exterior para congraciarse, pero aunque ahora la quieran, siempre le quedará la duda si se le quiere solo por su trabajo, su fama, su riqueza, etc. Se ha cerrado a sí mismo el camino del verdadero amor. El reconocimiento de unos méritos no satisface el afán que indujo al individuo a esforzarse para adquirirlos. Pero por ello es conveniente afrontar conscientemente, a su debido tiempo, el sentimiento de inferioridad. El que no quiere reconocerlo y siga imponiéndose grandes esfuerzos solo conseguirá empeñarse físicamente. El aplastamiento de los discos les hace más pequeño y los dolores le obligan a encorvarse. El cuerpo siempre dice la verdad. La misión del disco es dar movilidad y elasticidad. Si un disco es pellizcado por una vértebra que ha sido castigada, nuestro cuerpo se agarrota y adoptamos una postura forzada. Análogas manifestaciones observamos en el plano psíquico. Una persona agarrotada no tiene flexibilidad, está rígida, paralizada en una actitud forzada. Se libera los discos aprisionados por medio de la quiropráctica. Se extrae a la vértebra de su posición forzada y por medio de una brusca sacudida o tirón se le da la posibilidad de recuperar una posición natural. También las almas pueden desbloquearse como una articulación o una vértebra. Hay que darles una sacudida fuerte y brusca para darles la posibilidad de reorientarse y centrarse. Y los que sufren el bloqueo mental temen esta sacudida tanto como los pacientes la mano del quiropráctico. En ambos casos,
Un fuerte crujido indica el éxito. Articulaciones. Las articulaciones dan movilidad al ser humano. En las articulaciones se manifiestan síntomas de inflamación y dolor con los movimientos y pueden llegar a producir la parálisis. Cuando una articulación se paraliza, es señal de que el paciente se ha bloqueado. Una articulación paralizada pierde su función. Si una persona se bloquea en un tema o sistema, este pierde también su función. Una nuca rígida indica la inflexibilidad de su dueño. En la mayoría de casos, basta oír hablar a una persona para descubrir la información de un síntoma. En las articulaciones, además de inflamación y rigidez, se producen torceduras, distensiones, rebotaduras y rotura de ligamentos. También el lenguaje de estos síntomas es revelador, a saber, se puede dislocar un tema, botar a una persona, retorcer a otra, estar tenso o un poco descentrado. No solo se puede reducir o enderezar una articulación, sino también una situación o una relación. En general, para enderezar una articulación, hay que dar un fuerte tirón situándola en una posición límite o acentuar la posición forzada que pueda tener, a fin de que, una vez rebasado el límite, pueda encontrar su justo medio. Esta técnica tiene su paralelo en la psicoterapia. Si alguien se encuentra paralizado en una situación límite, se le puede empujar en el mismo sentido, hasta alcanzar el extremo del movimiento pendular desde el que pueda volver al centro. Es más fácil salir de una situación forzada sumiéndose por completo en ese polo. Pero la cobardía coartada al ser humano y la mayoría se encallan a la mitad de un polo. Las personas se quedan atascadas en sus opiniones y formas de conducta y por eso hay tan poca transformación. Pero cada polo tiene un valor límite, desde el que se convierte en el polo opuesto. Por ello, de una fuente de tensión puede pasarse fácilmente a la distensión. También, por ello, la física fue la primera de las ciencias exactas que descubrió la metafísica y también por ello los movimientos pacifistas son militantes. El ser humano tiene que encontrar el justo medio, pero el afán de... Perdón, me distraje porque la gata está en celo y está insoportable. No está insoportable, está como tiene que estar. El ser humano tiene que encontrar el medio justo, pero el afán de conseguirlo inmediatamente le hace quedarse en la mediocridad. Pero también de tanto exasperar la movilidad, se expone uno a quedarse inmóvil. Las alteraciones mecánicas de las articulaciones nos indican que hemos abusado tanto de un polo, que hemos forzado tanto el movimiento en una dirección y que se impone rectificar. Uno ha ido demasiado lejos, ha rebasado el límite y por lo tanto tiene que volver hacia el otro polo. La medicina moderna permite sustituir por prótesis determinadas articulaciones, especialmente la de las caderas. Como ya dijimos al hablar de los dientes, una prótesis siempre es una mentira, ya que simula lo que no es. A la persona que, estando interiormente aquilosada, finge agilidad, la afección de la cadera le obliga a rectificar imponiéndole sinceridad. Esta corrección es neutralizada por medio de una articulación artificial, otra mentira, y el cuerpo seguirá simulando agilidad. Para hacerse una idea de la falta de sinceridad que permite la medicina, imaginemos la siguiente situación. Supongamos que con un sortilegio pudiéramos hacer desaparecer todas las prótesis y las modificaciones que el ser humano ha introducido en su cuerpo. Todas las gafas y lentes de contactos, audífonos, articulaciones, dentaduras, las operaciones de cirugía estética, los tornillos de los huesos, los marcapasos y demás hierros y plásticos. El espectáculo sería dantesco. Si después, con otro sortilegio, anuláramos todos los triunfos de la medicina, nos encontraríamos rodeados de cadáveres, tullidos,
cojos, medio ciegos y medio sordos. Sería un cuadro horrible, pero verdadero. Sería la expresión visible del alma de las personas. Las artes médicas han ahorrado esta visión horrenda, restaurando y completando el cuerpo humano con toda su suerte de prótesis, de modo que da la impresión de estar completo. Pero, ¿y el alma? Aquí no ha cambiado nada. Aunque no la vemos, sigue estando muerta, ciega, sorda, rígida, agarrotada, tullida. Por eso es tan grande el temor a la verdad. Es el caso del retrato de Dorian Gray. Con manipulaciones externas es posible conservar artificialmente la hermosura y la juventud durante un tiempo, pero cuando uno descubre su verdadera faz interior, se asusta. Mejor sería cuidar constantemente nuestra alma que limitarnos a atender el cuerpo, porque el cuerpo es mortal, el espíritu no. Las afecciones reumáticas. Reuma es una denominación genérica, un tanto difusa que abarca una serie de alteraciones dolorosas de los tejidos que se manifiestan principalmente en las articulaciones y en la musculatura. El reuma siempre va unido a la inflamación, lo cual puede ser aguda o crónica. El reuma produce hinchazones de los tejidos y los músculos y deformación y anquilosis de las articulaciones. El dolor afecta la capacidad de movimiento y puede llegar a producir la invalidez. Los dolores musculares y de las articulaciones se manifiestan con mayor fuerza cuando el cuerpo ha estado en reposo y disminuye a medida que el paciente se mueve. Con el tiempo, la inactividad produce atrofia de la musculatura y da un aspecto fusiforme a la articulación. La enfermedad suele empezar por rigidez matinal y dolor en las articulaciones que aparecen hinchadas y rojas. Generalmente las articulaciones son afectadas simétricamente y el dolor pasa de las periféricas a las mayores. El proceso es crónico y las anquilosis se acentúan gradualmente. La enfermedad, por medio de una anquilosis progresiva, produce una incapacidad que se acentúa gradualmente. No obstante, el poliartrítico, en lugar de quejarse, muestra gran paciencia y una sorprendente indiferencia hacia su mal. El cuadro de la poliartritis nos conduce al tema central de todas las enfermedades del aparato locomotor: movimiento, reposo, respectivamente agilidad y rigidez. En los antecedentes de casi todos los pacientes reumáticos encontramos una actividad y una movilidad extraordinarias. Practican deportes de esfuerzo y competición, trabajan mucho en la casa y el jardín, despliegan una actividad incansable y se sacrifican por los demás. Se trata, pues, de personas activas, ágiles e inquietas a las que la poliartritis obliga a descansar por el procedimiento de la atrofia. Da la impresión de que un exceso de movimiento y actividad es corregido por medio de la rigidez. A primera vista, esto puede desconcertar después de que hasta ahora no nos hemos cansado de insistir en la necesidad de la modificación y el movimiento. La aparente contradicción no se aclara hasta que recordamos que la enfermedad física da sinceridad. Esto, en el caso de la poliartritis, significa que en realidad estas personas estaban rígidas. La hiperactividad y movilidad que mostraban antes de la enfermedad se limitaban a lo corporal, ámbito en el que trataban de compensar la verdadera inmovilidad de la mente. La misma palabra rigidez sugiere la idea de rigor y hasta de muerte. Este concepto encaja en el tipo de paciente poliartrítico cuyo perfil psicológico es bien conocido, ya que la medicina psicosomática estudia a este tipo de pacientes desde hace medio siglo. Hasta ahora todas las investigadores coinciden en que los pacientes poliartríticos suelen ser muy meticulosos y perfeccionistas y presentan un rasgo masoquista depresivo con gran espíritu de sacrificio y deseo de ayudar,
unido a una actividad ultramoralista y una propensión a la melancolía. Estas características denotan rigidez y terquedad, indican que se trata de personas inflexibles e inmovilistas. Esta inmovilidad interior se compensa con la práctica del deporte y una gran actividad corporal que en realidad solo pretende disimular, como mecanismo de defensa, la instintiva rigidez. La frecuente práctica de los deportes de competición por estos pacientes nos lleva a considerar otra gran problemática, la agresividad. El reumático limita su agresividad al plano motor, es decir, bloquea la energía de la musculatura. Las mediciones experimentales de la electricidad muscular del reumático indican claramente que cualquier clase de estímulo provoca un aumento de la tensión muscular, especialmente de la musculatura de las articulaciones. ¿Qué estás leyendo? La enfermedad como camino. Está ahí abajo el título. Este librito. Sandra, qué bueno que te parece interesante. El que sufre dolores debería preguntarse a quién... No, a ver, que me perdí ahora. A ver, esperen que voy a volver desde algo que me acuerde que ya leí. Acá. Estas mediciones rectifican la sospecha de que el reumático se esfuerza por dominar los impulsos agresivos que buscan expansión corporal. La energía no descargada se queda en la musculatura de las articulaciones y produce inflamación y dolor. Todo el dolor que el ser humano experimenta en la enfermedad, en un principio está destinado a otro. El dolor siempre es resultado de un acto agresivo. Si yo descargo mi agresividad dando un puñetazo a otro, mi víctima sentirá dolor. Pero si reprimo el impulso agresivo, este se vuelve contra mí y el dolor lo experimento yo, autoagresión. El que sufre dolores debería preguntarse a quién estaban destinados en realidad. Entre las manifestaciones reumáticas hay un síntoma muy concreto en el que, a causa de la inflamación de los tendones de los músculos del antebrazo, debajo del codo, la mano se cierra formando un puño. Epicondiosis crónica. La forma del puño apretado denota la agresividad reprimida y el deseo de descargar un buen puñetazo sobre la mesa. Análoga tendencia a apretar el puño se observa en la contractura de Dupuytren, que impide abrir la mano. La mano abierta es símbolo de paz. El ademán de agitar la mano en señal de saludo se deriva de la costumbre de enseñar la mano hacia la mano vacía en los encuentros para demostrar que uno no lleva arma y se acercaba en son de paz. El mismo símbolo tiene el acto de tender la mano. Si la mano abierta expresa intenciones pacíficas y conciliadoras, el puño cerrado indica hostilidad y agresividad. El reumático no puede realizar sus agresiones o no las reprimiría y bloquearía, pero puesto que existen, producen en él un fuerte sentimiento de culpabilidad que se traduce en generosidad y abnegación. Se produce una peculiar combinación del altruismo y deseo de dominio del otro, que ya Alejandro Magno definió acertadamente como benévola tiranía. Habitualmente, la enfermedad se manifestaba cuando, en virtud de un cambio de vida, se pierde la posibilidad de compensar los sentimientos de culpabilidad por medio del servicio. También el abanico de los más frecuentes síntomas secundarios muestran la importancia capital de la hostilidad reprimida. Son ante todo dolencias de estómago e intestino, síntomas cardíacos, rigidez e impotencia, acompañadas de angustia y depresión. La poliartritis afecta casi al doble de las mujeres que de los hombres, y es que las mujeres tienen más dificultades para asumir conscientemente sus impulsos agresivos. La medicina naturista atribuye el reuma a la acumulación de toxinas en los tejidos conjuntivos. Las toxinas acumuladas simbolizan para nosotros problemas no planteados, es decir, temas no digeridos que el individuo no ha resuelto, sino que ha almacenado en el subconsciente.
Esto justifica el ayuno como medida terapéutica. Con la total supresión de la alimentación externa, el organismo es obligado a practicar la autofagia y quemar y procesar los desechos corporales. Trasladado al plano psíquico, este proceso es el planteamiento y reconocimiento de temas que hasta el momento habían sido postergados y reprimidos. Pero el reumático no quiere abordar sus problemas. Es muy rígido y muy testarudo, está bloqueado. Tiene miedo de analizar su altruismo, su espíritu de sacrificio, su abnegación, sus normas morales y su ductibilidad. Por lo tanto, su egoísmo, su inflexibilidad, su inadaptación, su afán de dominio y su agresividad permanecen en la zona de la sombra y se infiltran en el cuerpo en forma de anquilosis y atrofia, que pondrán fin a la falsa generosidad. Trastornos motores, tortícolis, calambres del escribiente. La característica común a estos trastornos es que el paciente pierde parcialmente el control de las funciones motrices que normalmente pueden regirse por la voluntad. Determinadas funciones escapan al control de su voluntad y se desmandan, especialmente cuando el paciente se siente observado o se encuentra en situaciones en las que quiere causar una determinada impresión en los demás. Por ejemplo, en los casos de tortícolis espasmódica, la cabeza se mueve lateralmente, con lentitud o brusquedad. Generalmente, al cabo de unos segundos, puede volverse a la posición normal. Generalmente, y por extraño que parezca, basta la simple presión de los dedos en la barbilla o un collarín para que el paciente pueda mantener erguida la cabeza. Pero también el lugar que ocupa la persona en la habitación influye en la posibilidad de controlar el cuello. Si está de espaldas a la pared y puede apoyar en ella la cabeza, no tendrá dificultad para prevenir el espasmo. Esta particularidad, así como la influencia en el síntoma de diversas circunstancias, nos indican que el problema básico de todos estos trastornos gravita en torno a los polos seguridad-inseguridad. A diferencia de los movimientos voluntarios, los trastornos motores, entre los que figuran también los tics, desmienten la ostensible seguridad en sí mismo que exhibe el individuo e indican que esta persona no solo posee seguridad, sino que carece incluso de control sobre sus propios movimientos. Siempre fue muestra de decisión y valentía mirar a una persona a la cara y sostener su mirada. Pero en esta situación, al paciente aquejado de tortícolis espasmódica, se le ladea la cabeza sin que él pueda evitarlo. Ello hace que tema más y más relacionarse con las personas importantes, a ser observado en sociedad. El síntoma hace, pues, que se rehúyan ciertas situaciones. Uno da la espalda a sus conflictos y deja de lado un aspecto del mundo. Un cuerpo erguido obliga al ser humano a mirar de frente las exigencias y los desafíos del mundo. Pero si ladeamos la cabeza, reunimos esta confrontación. El individuo se hace parcial y vuelve la cara para no ver lo que no quiere. Uno empieza a ver las cosas sesgadas, de soslayo. A esta visión sesgada y oblicua alude la expresión alemana de girar a alguien la cabeza. Hinchar la cabeza, manipular a una persona. Este atentado mental tiene la finalidad de hacer perder a la víctima el dominio sobre la dirección de su mirada y obligarla a seguirnos con los ojos y el pensamiento. Idénticas condiciones encontramos en el calambre del escribiente y en los calambres que agarrotan los dedos de pianista y violinistas. En la personalidad de estos pacientes encontramos siempre una extrema ambición y un altísimo nivel de exigencia. El individuo persigue escalar una posición social, pero muestra una gran molestia. Solo quiere impresionar por su trabajo, buena caligrafía, esmerada interpretación musical. El síntoma del calambre tónico de la mano nos hace sinceros, muestra el agarrotamiento de nuestros esfuerzos y alardes y demuestra que en realidad no tenemos nada que decir, escribir.
Morderse las uñas. A ver, que conozco varias personas que se muerden las uñas y que casi no tienen uñas. Así que, a ver qué pasa acá. Qué interesante. Morderse las uñas no es un trastorno motor, desde luego, pero por su similitud puramente externa con estas afecciones, lo hemos incluido en este grupo. También el deseo de morderse las uñas se experimenta como un imperativo que afecta el control puramente voluntario de la mano. El morderse las uñas no solo se presenta habitualmente como un síntoma transitorio en niños y adolescentes, sino también en adultos y puede propagarse durante décadas. Este síntoma tiene difícil tratamiento. El carácter psíquico del impulso de morderse las uñas está bien claro, y el reconocimiento de esta motivación tendría que servir de ayuda a muchos padres cuando este síntoma aparece en un niño, porque las prohibiciones, amenazas y castigos son las reacciones menos adecuadas. Lo que en los seres humanos llamamos uñas son en los animales las zarpas. Las zarpas sirven ante todo para la defensa y el ataque. Son instrumentos de agresión. Sacar las uñas es una expresión que utilizamos en el mismo sentido de enseñar los dientes. Las zarpas muestran la disposición hacia la lucha. La mayoría de los animales de presa más evolucionados utilizan las zarpas y los dientes como armas. El acto de morderse las uñas es castración de la propia agresividad. La persona que se muerde las uñas tiene miedo de su propia agresividad y por ello, simbólicamente, destruye sus armas. Mordiendo se descarga parte de la agresividad, pero no la dirige exclusivamente contra sí mismo. Uno se muerde su propia agresividad. Muchas mujeres adolecen el síntoma de morderse las uñas, sobre todo porque admiran a las mujeres que tienen las uñas largas y rojas. Las uñas largas, pintadas de marcial color rojo, son un símbolo de agresividad especialmente bello y luminosos. Estas mujeres exhiben abiertamente su agresividad. Es natural que sean envidiadas por las que no se atreven a reconocer su agresividad ni mostrar sus armas. También querer tener uñas largas y rojas es solo la formulación externa del deseo de poder ser un día francamente agresiva. Cuando un niño se muerde las uñas, ello indica que el niño pasa por una etapa en la que no se atreve a proyectar hacia afuera su agresividad. En este caso, los padres deberían preguntarse en qué medida, en su manera de educarlo o en su propia conducta, reprimen ellos o valoran negativamente el comportamiento agresivo. Habrá que procurar dar al niño la ocasión de manifestar su agresividad sin sentirse culpable. Generalmente, este comportamiento desencadenará ansiedad en los padres, ya que si ello no hubiera tenido problemas de agresividad, ahora no tendrían un hijo que se muerde en las uñas. Por lo tanto, sería muy saludable para toda la familia que los padres empezaran por reconocer su falta de sinceridad y trataran de ver lo que se esconde tras la fachada de este comportamiento. Cuando el niño, en lugar de respetar los temores de los padres, aprenden a defenderse, ya habrá vencido prácticamente este hábito. Pero los padres, mientras no estén dispuestos a rectificar, por lo menos que no se lamenten de los trastornos Pero los padres, mientras no estén dispuestos a rectificar, por lo menos que no se lamenten de los trastornos y los síntomas de sus hijos. Desde luego, los padres no tienen la culpa de los trastornos de los hijos, pero los trastornos de los hijos reflejan los problemas de los padres. Ay. El tartamudeo. El don de la palabra es fluido. Hablamos de fluidez en el lenguaje, de estilo fluido. En el tartamudeo, el lenguaje no fluye, sino que es machacado, triturado, castrado. Lo que tiene que correr necesita espacio. Si tratáramos de hacer pasar un río por un tubo, provocaríamos un estancamiento y presión, y el agua, en el mejor de los casos, saldría a presión, pero no fluiría. El tartamudo impide el flujo de las palabras, estrangulándolas en la garganta. Ya hemos visto que lo angosto tiene relación con la angustia. En el tartamudo, la angustia está en la garganta. El cuello es unión y puerta de comunicación entre el tronco y la cabeza, entre abajo y arriba.
En este punto debemos recordar todo lo que dijimos acerca de la jaqueca, del simbolismo entre abajo y arriba. El tartamudo trata de estrechar todo lo posible el paso del cuello, a fin de controlar mejor lo que pasa de abajo arriba o análogamente lo que trata de pasar del subconsciente a la conciencia. Es el mismo principio de defensa que encontramos en las viejas fortificaciones, que solo poseen pasos muy pequeños y bien controlables. Estos accesos y puertas siempre provocan la congestión e impiden la fluidez. El tartamudo se pone un control en la garganta porque tiene miedo de lo que viene de abajo y pretende pasar a la conciencia y lo estrangula en el cuello. La expresión de cintura para abajo señala la región problemática e impura del sexo. La cintura es la línea divisoria entre la peligrosa zona baja y la limpia parte superior. Esta divisoria se le ha subido al tartamudo al cuello, porque para él todo el cuerpo es zona peligrosa y solo la cabeza es clara y limpia. Al igual que el propenso a las jaquecas, el tartamudo traslada su sexualidad a la cabeza y se convulsiona tanto arriba como abajo. La persona no quiere soltarse, no quiere abrirse a las exigencias y los instintos del cuerpo cuya presión se hace más fuerte y angustiosa cuando más se reprime. Luego, a su vez, el síntoma del tartamudo se aduce como causa de dificultades de contacto y comunicación, y aquí se cierra el círculo vicioso. Por efecto de la misma confusión, en los niños tartamudos se interpreta la timidez como consecuencia del tartamudeo, pero el tartamudeo es únicamente manifestación de retraimiento. El niño se retrae y ello se muestra en el tartamudeo. El niño tartamudo se siente cohibido por algo y teme soltarlo, darle libre curso. Y para mejor controlar lo que dice, estrecha el paso. Si uno quiere atribuir una inhibición a la agresividad o a las sexualidades reprimidas, o por tratarse de un niño, prefiere otras expresiones. Si uno quiere atribuir esta inhibición a la agresividad o a la sexualidad reprimidas, o por tratarse de un niño, prefiere otras expresiones, es indiferente. El tartamudo no suelta las cosas tal como le vienen. La palabra es un medio de expresión, pero cuando se trata de reprimir lo que sale de dentro, se demuestra que se tiene miedo a lo que pretende manifestarse. El individuo no es franco. El tartamudo, que consigue abrirse, se derrama en un torrente de sexualidad, agresividad y palabras. Cuando todo lo inesperado es expresado, ya no hay motivo para tartamudear. Bueno, seres bonitos, hasta aquí la lectura de hoy, el capítulo 11, que trató del aparato locomotor y los nervios, bastantes temáticas variadas, así que la verdad que estuvo muy interesante también. Así que bueno, muchísimas gracias, me despido por hoy. Mañana quizás haga otra lectura y bueno, así ya vamos dándole fin a este libro que queda re poquitito, miren, queda muy poquito. Miren lo que queda, nada. Ya casi lo estamos culminando. Así que recuerden, lo pueden compartir. Nunca se sabe a quién se puede ayudar compartiendo un video. A mí me han compartido un reel y no saben lo que me ha ayudado un reel. Así que no subestimemos este tipo de información, pongámoslas al servicio y que después, bueno, cada ser se quede con lo que le resuena y lo que no, que lo deseche. Gracias, que tengan un feliz y bendecido domingo. Nos estamos viendo. Chao, chao.